Bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast favorito, Dopaminando. Me siento muy feliz, como siempre, de traerles a ustedes profesionales de gran nivel. Pues les cuento que en este episodio, que sería la continuación del episodio anterior, donde topamos el tema, el despertar de la adicción, trayectoria hacia la recuperación. En este tema vamos a abordar desde la parte profesional todos los aspectos relacionados con las adicciones, cómo funcionan las drogas en el organismo de las personas, cuáles son las reacciones y cuál es el proceso de recuperación para que sea favorable en estos tratamientos. Pues permítanme contarles que el día de hoy cuento nuevamente con un invitado especial, el cual es mi amigo dopaminante, el psicólogo José Castro, pero traigo un profesional de gran nivel. Él es el doctor Wilson Patín Guamán, pues él es psicólogo clínico, cursante del máster en neuropsicología clínica, PhD en educación. Él es el gerente general del Centro de Especialidades Neuropsicológicas, Neurosalud Mental, docente de educación superior, ex miembro del staff del Instituto de Neurociencias y director de varias clínicas de CETAC en Guayaquil. De esta manera empezamos con nuestro episodio número 8, el despertar de la adicción, trayectoria hacia la recuperación. Conversaciones íntimas, reflexiones profundas. Bienvenidos a Dopaminando. Bienvenidos a este segmento de Desnudando Consultas de su podcast favorito, Dopaminando. En esta noche me encuentro con el invitado profesional para poderles responder algunas dudas que surgieron de la temática que trabajamos la semana antepasada, la cual era acerca de las adicciones, el camino hacia la recuperación. Me encuentro con el psicólogo clínico Wilson Patín Guamán. Él tiene experiencia de más de 5 años en diferentes CETAC y bueno, pues realmente para mí es un gusto, estimado psicólogo, tenerlo aquí. Muchas gracias por la invitación, muy buenas noches con todos los espectadores. Marisela, José, buenas noches y una vez más gracias por la invitación. Pues aquí estoy presente, espero poder responder a todas las inquietudes y pues complacer con las expectativas con respecto a dar un granito de arena por la salud mental del Ecuador. Muchísimas gracias. De la misma forma, pues nuevamente me acompaña mi invitado dopaminante, mi querido colega José Castro, psicólogo José Castro. Muchas gracias también, José, por estar nuevamente aquí. Muchas gracias a ti, Yasmin. Ok, entonces vamos a iniciar. Como le comentaba, psicólogo, la semana pasada nosotros estuvimos a un invitado donde él nos mencionaba un poquito de su experiencia con respecto, bueno, yo diría que quizás mucho, porque nos contó cosas que para muchas personas desconocemos, sobre todo los que no estamos inmersos en este ámbito de adicciones, de trabajar en CETAD y cosas así. Entonces fue muy interesante conocer las perspectivas de las personas que han estado en este proceso de rehabilitación. Realmente para muchas personas fue como algo nuevo conocer. Por ejemplo, Javier nos hablaba un poquito de la vida secreta, de las personas, de cómo empiezan en adicciones. De hecho, recuerdo que él mencionó que empezó muy pequeñito en su hogar. También mencionaba que a veces el entorno familiar influye mucho. Con respecto a eso, también recuerdo que tuve ciertos comentarios de parte de otras personas donde mencionaban que esa es como una mala costumbre del adicto, echarle la culpa al entorno. Entonces, bueno, en base a su experiencia ya trabajando en este ámbito y todo lo que usted conoce con respecto a esto, nos gustaría saber su opinión. O sea, él mencionaba que sí, que el entorno influye muchísimo, pero es importante tener la perspectiva de un profesional también. Claro. A ver, vamos a partir de algo, Marisela y espectadores. Nosotros los seres humanos somos personas biopsicosociales, es decir, que por naturaleza
la parte social va a influir en nuestro desenvolvimiento, aprendizaje, familiar, laboral, cualquier actividad que el ser humano esté inmerso, el área social va a estar siempre presente. Entonces, partiendo de este punto, por supuesto que la parte social va a influir un porcentaje con respecto a la estructura de la personalidad o con respecto a la estructura de una patología, si es que vamos a hablar de temas de salud mental. Incluso en la patología va a haber un porcentaje y el entorno social pues es el más próximo a cualquier individuo de su familia. Entonces sí va a haber sí va a repercutir la dinámica o cómo se desenvuelven las familias. Sin embargo, no es toda la respuesta. Como dije al principio, es un porcentaje. Realmente, hablando de adicciones o de la patología de la adicción, hablamos que no solamente se busca respuestas o soluciones al tratar de intervenir una familia, más bien la problemática va desde el mismo individuo, de cómo se fue dando la psicodinámica o la parte psicoemocional del paciente para que luego haya desembocado en una patología. Uh-huh. Con respecto a esto, entonces, ¿cuáles cree usted que podrían ser los factores más comunes que llevan a una persona a hacer uso de drogas por primera vez? A consumir sustancias. A ver, sí, comúnmente siempre escuchamos en la calle o en varios medios de comunicación de que el problema son las drogas, pero realmente, como yo he venido trabajando en mi experiencia, no se debería enfocar en el tema del consumo de drogas, sino qué está haciendo este ser humano para evadir o para escapar de algo que está adoleciendo a nivel emocional en la mayoría de los casos o en todos los casos. Entonces, ¿por qué un ser humano llega a consumir drogas o está dentro de una adicción? Es más porque el ser humano tiene una situación emocional no resuelta. Entonces, cuando hablamos de emociones que son altamente destructivas y que están científicamente comprobadas, hablamos de que se debe trabajar sobre eso. ¿Por qué? Porque eso es lo que está empujando a cualquier ser humano, no necesariamente un adicto a sustancias, sino un adicto a comida o un adicto al sexo, está empujando a que tenga esa conducta. Entonces, ¿dónde se debería trabajar o abordar al paciente? Desde la perspectiva emocional, o por lo menos eso a mí me marca en mi experiencia. Wilson, ¿cómo estás? En la entrevista anterior que tuvimos con Javier, él hablaba mucho de su vida secreta y nos compartió cuestiones de que le habían pasado desde aproximadamente, si no me equivoco, desde los 7 años, entre 6 a los 7 años, mencionó que él veía a los padres tener relaciones y que también participó. Uh-huh. Esto acumulado a muchas otras cosas como el hurto, las mentiras y todo lo que conlleva la vida secreta. Uh-huh. ¿Se lo podría considerar como un factor? Exactamente, sí. Hablando estrictamente de la adicción, perdón si aquí veo alguna persona que consume sustancias y de pronto no comparte el criterio que voy a decir, pero es lo que he visto en mis más de 10 años de experiencia en este campo. No hay un paciente adicto a sustancias que no tenga una vida secreta o una doble vida. Sí, y por eso empecé un poco disculpándome. De pronto hayan personas que vean este podcast y digan, no, eso es mentira. Está bien, es el criterio de cada quien, pero me baso en mi experiencia profesional y en la literatura científica. Un paciente con una patología como la adicción a sustancias tiene una vida secreta o una doble vida. Entonces, partiendo del punto que pone en la mesa José, que puso, me imagino que en la anterior sesión, Javier, hablamos de que sí, efectivamente hay una vida secreta, pero inclusive si somos más minuciosos al momento de querer solucionar un problema de salud mental, ¿por qué se genera la vida secreta? ¿Por qué? O sea, está comprobado en literatura y me lo dice la experiencia que hay una vida secreta
aquí el acertijo por resolver para ayudar a encaminar a este paciente es por qué se forma la vida secreta. Y recaemos en la pregunta anterior. Una vida secreta se genera precisamente porque hay una acumulación de emociones que se llama miedo, que se llaman culpas, que se llama vergüenza. Entonces, cuando yo soy un ser humano que estoy lleno de miedo, voy a procurar tener algo oculto, porque precisamente lo sustento en eso, me da miedo, no lo quiero compartir con nadie, es mi secreto. Entonces, por supuesto, al sembrar una vida secreta, también estoy poco a poco generando el terreno para luego llegar a sustancias y escapar a través de ellas. ¿Por qué? Porque tengo tanto temor de que esto salga a la luz y me empieza a generar estados de ansiedad, estados de desesperación, estados de angustia. ¿Qué es lo que hacen las sustancias psicotrópicas? La sustancia al ingresar a nuestro organismo altera el sistema nervioso central y comienza a desinhibir las defensas que comúnmente las defensas que tenemos nosotros por naturaleza y que están a flote, por ejemplo, en la conciencia, en la vigilia. Ingresan las sustancias, nos dopan y nos hacen generar un espectro como de escape para lo que realmente estamos viviendo. Pero recordemos que la dosis, pues, es eso, es una dosis. Tiene un tiempo de durabilidad en la sangre. Luego de eso, desaparece y vuelve el estado consciente. Y luego ya, si quiero seguir escapando, volveré a consumir y se vuelve un círculo vicioso y cada vez seguiré consumiendo más sustancias porque mi objetivo es escapar de esta vida secreta que me está generando mucho miedo. Ya, Javier, Wilson, por ejemplo, en lo que tú dices, cuando el paciente consume y dentro del consumo, por ejemplo, los alcohólicos, estas barreras, estos constructos, estas limitaciones, la sustancia libera, deja de inhibirla, y digamos, una persona que cuando no tiene alguna sustancia en el cuerpo no es capaz, digamos, de pelear o tener una bronca o discutir con una persona, pero en el momento que llega a consumir alguna sustancia, por ejemplo, el alcohol en esta situación, es capaz de hacer muchas otras cosas. Y realmente, esto que realizan, por ejemplo, llegarse a pelear o robarle, digamos, a alguien cercano, genera nuevamente algo más para la vida secreta. Exacto, lo que pasa es que cada acción que es destructiva hacia terceros o autodestructiva, siempre va a haber una repercusión emocional, siempre lo va a haber. Por ejemplo, dentro de los pacientes que yo he atendido con esta patología, es muy común, por ejemplo, que un paciente adicto tenga niveles altísimos de agresividad, tanto a nivel de conducta como a nivel psíquico. ¿Qué quiero decir con esto? A nivel de conducta, la acción, es decir, agredo. Y a nivel psíquico, es decir, lo pienso. Y esto que está a nivel psíquico también lastima, tanto o más incluso de la acción. Por ejemplo, les decía yo, he tenido pacientes que vienen con mucha carga emocional hacia sus mamás o hacia sus padres. ¿Por qué? Porque los padres son los que están preocupados de que el hijo está consumiendo. Entonces el paciente adicto dice, ¿por qué te metes en mi vida? Y en esta interacción, mentalmente, les han deseado la muerte a sus padres, por ejemplo. Entonces, aunque no los matan, no los maltratan físicamente, mentalmente pasa eso y más. Entonces, el hecho de que esté ya en mi mente me va a generar una carga emocional. Cuando yo hablo con ellos, estamos en la psicoterapia, eso sí genera sentimientos de culpa, sentimientos de miedo, de vergüenza, y es una carga emocional muy importante que me empuja a seguir consumiendo. Interesante. Entonces podríamos decir también que ciertas características de personalidad o predisposiciones psicológicas también permiten aumentar el riesgo de iniciar el consumo de drogas. Por supuesto, cuando tenemos una persona con un trastorno de ansiedad agudo, por ejemplo, cuando tenemos una persona con trastorno de la personalidad límite, por ejemplo, por supuesto que son personas
con toda la predisposición para adquirir la adicción. Y cuando hablamos de, más allá de características o predisposiciones psicológicas, podríamos también asociar, bueno, yo considero, o quizás esté mal, hay muchas personas que empiezan a utilizar drogas por curiosidad o por búsqueda de nuevas experiencias. Entonces, ¿qué rol juega esto de que no solo por probar, solo curiosidad? Ok, hace algunas décadas atrás, Marisela, pues era bastante radical o rígido con respecto al tema del consumo de drogas, y ya la primera experiencia pues se la consideraba como algo grave. Sin embargo, con el paso de los años, esto un poco se ha flexibilizado, perdón, o se ha tolerado, y ahora se adoptó un término que se llama consumo social. Sí. Entonces, te digo esto, Marisela, porque lo escuché en un congreso en el que fui invitado para dar como ponente en el Instituto de Neurociencia. Entonces, esto fue como en el 2018, y ya un poco antes empecé a escuchar el término consumo social. Y hoy, que estamos en el 2024, ya muchas personas lo esconden, o como yo le digo a mis pacientes, lo enmascaran como que no, soy un consumidor social. Como los bebedores sociales. Más o menos, sí, exactamente. Y respondiendo a tu inquietud, realmente esto es una curiosidad. Si vamos al significado de qué es una curiosidad, la curiosidad es una vez. Sin embargo, los pacientes o la sociedad, al incorporar el término consumo social, no, es que lo hago por curiosidad. La curiosidad es una vez, pero si lo estoy repitiendo varias veces, ya dejó de ser una curiosidad. Realmente no existe. Pero ya en el plano terapéutico o en el plano de rehabilitación de un paciente, Marisela, la curiosidad no debería tener un espacio de argumento de parte del paciente. ¿Por qué? Porque un paciente adicto siempre va a querer tratar de justificarse, o en otras palabras, victimizarse para ser más extremo, pero siempre va a tratar de justificar su consumo, y lo va a poner como lo que dijiste, es una curiosidad, ¿ya? Pero ya dentro del terreno de la psicoterapia, eso no debería tener un centímetro de espacio dentro del proceso. Okay. Y podríamos decir también que experiencias, o sea, de pronto, basándome en lo que usted dice, que consumidores sociales, hay personas que tienden a ser bebedores sociales también, pues, ¿no? Entonces, experiencias asociadas a alcohol o tabaco también podrían ser predisponentes para llevarlos a probar drogas más fuertes, o quizás podría como que decir es el inicio para una vida de consumo de sustancias a largo plazo, o no tendría nada que ver una cosa con la otra. Marisela, es muy claro el CIE 11 ahora, porque era el CIE 10 texto revisado, ahora es el CIE 11. Es muy claro el manual de diagnóstico. El consumo de alcohol o el consumo de cigarrillos o tabaco está dentro de una patología que se llama adicción, marcado en el F10, desde el F10 hasta el F19. Entonces, no existe, o por lo menos insisto, en el terreno de la psicoterapia, porque pueden haber personas que no estén de acuerdo y dicen, no, ¿cómo puede comparar el consumo del alcohol con el consumo de la heroína, por ejemplo? Entonces, no, la heroína es más destructiva que el alcohol. Error, mi querido amigo que está viendo este podcast, es un error pensar de esa forma, porque para el CIE-10, por ejemplo, la droga que sale primerita y que refiere todo el malestar conductual y emocional, se llama alcohol. Y ese texto, por ejemplo, es elaborado por muchas personas académicas, por muchas personas que están dedicadas a la investigación con respecto a la salud mental.
y es la primera sustancia que sale en la lista. Es decir, ¿cuál es el mensaje de este texto? Que la sustancia alcohol es la sustancia incluso más destructiva. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque muchas personas dicen, bueno, mientras consuma alcohol no pasa nada. Yo siempre les pongo este ejemplo a las familias. ¿Usted qué haría? Si usted tiene 2 hijos, uno está en la tienda consumiendo alcohol todos los fines de semana y tiene su otro hijo que en cambio está en la otra esquina consumiendo heroína todos los fines de semana, ¿en cuál usted se preocuparía? Muchas madres me dicen, doctor, en el que está consumiendo heroína porque me está consumiendo una droga. ¿Y el alcohol qué es? Claro. El alcohol es otra sustancia. Claro, es una sustancia socialmente aceptada, pero no deja de ser una droga. Pero la psicología de la sociedad va hacia las drogas ilícitas porque, entre comillas, son las más destructivas. Y es un error porque por alcohol hay accidentes de tránsito. Por alcohol también, cuando un ser humano comete a veces hasta femicidios, está bajo sustancia, no con las ilícitas, está con las lícitas, con alcohol. A veces, cuando hay agresividad intrafamiliar, están a veces bajo sustancias de alcohol. Es decir, esta sustancia es altamente destructiva a nivel conductual también, pero este fenómeno psicológico que ocurre en la sociedad de minimizar es a veces en su gran mayoría alta. ¿Por qué? Porque muchos creen o muchos piensan que el que está consumiendo alcohol no necesita tanta ayuda como el que está consumiendo heroína, por ejemplo. Y es un error, porque es una sustancia igual. Que sea legal no le quita el daño que hace. Y eso es, por ejemplo, la falta de conocimiento social. Yo lo considero así, debido a que la plantean como una droga social, como se mencionó aquí, pero en sí, como tú mismo lo dices, causa demasiado daño. Y yo me he topado con personas que dicen, yo prefiero irle a comprar una botella de whisky a mi hijo antes de que se drogue con si no me equivoco, era la cannabis. O sea, prefieren una droga que otra, pero la cuestión es esa. Y al final, digamos, nosotros en los estudios hay la clasificación de las sustancias alucinógenas, estimulantes, depresoras. Hay personas que, por ejemplo, es que mi hijo ya no consume alcohol, se junta con sus amigos, pero él solo consume el bolo, el Vive 100 o cuestiones así, que si realizamos un análisis de estas bebidas comunes, se podría decir, igual son, por ejemplo, estas son bebidas estimulantes, que comúnmente las consumen los deportistas para tener un poco más de energía, pero yo considero que si una persona que es sana, física, busca su sanación mental, no necesita alguna ayuda, a excepción de que sea algo genético, que debería ser diagnosticado por digamos, por un médico o un psiquiatra, que digamos una medicina en específico. O sea, ¿qué necesidad, digamos, para estar despierto, para ver un cierto tiempo, consumir altas dosis de Vive 100 o esta otra sustancia de Red Bull. si no me equivoco? Ya, o sea, ¿qué necesidad tienen para eso? De hecho, los hábitos, que serían los de los consumidores, y hablándote de estos pacientes, los hábitos son de los mismos de un adicto. ¿Por qué? Porque dentro de las características de un adicto está que roba, y él le robaba a su familia sin consumir alguna sustancia. Él le seguía sacando ventaja, engañaba a su pareja, golpeaba a los hijos, pero él decía que estaba bien. Pero anteriormente, como tú mismo lo mencionaste, la cuestión muchas veces no es la sustancia, sino el por qué lo hace. Y hablabas también de la cuestión del escape, o sea, las sustancias no son la única forma de escapar, pueden ser una de las formas, más no la última, más no la única. ¿Por qué? Porque hay personas en la actual sociedad en la que estamos que agreden bastante. El robo es una forma, yo considero el robo como una forma de escape, lo mismo la violencia física, golpear, amedrentar, ahorita con muchas muertes violentas que vemos en todo el país. Entonces hay bastantes formas. Hay personas que dicen, yo prefiero que mi hijo robe antes que consume sustancias, pero igual es una conducta adictiva
porque hacen una y la quieren volver a hacer. Y el robo de ellos está dentro de los diagnósticos como una patología. Y con Así es. respecto a lo que menciona José, de cuando las personas ya deciden a la final cortar con esto, bueno, de hecho, dentro de las cosas importantes que mencionaba en la consulta pasada, perdón, en el análisis pasado que hicimos con Javier, él decía que las personas no van a rehabilitación por voluntad, porque no hay voluntad para hacerlo. Quizás el deseo, pero no la voluntad. Sin embargo, hay muchas personas que llegan a un proceso de rehabilitación o llegan a una clínica de rehabilitación y sí pueden generar un cambio en sus vidas, un cambio para bien, pues no un cambio positivo. ¿Cuáles cree usted, estimado máster, que serían los factores claves que contribuyen a una rehabilitación exitosa en una persona con antecedentes de adicción a las drogas? Bueno, respondiendo a tu pregunta, Marisela, es verdad, un paciente que vaya por su voluntad es prácticamente nulo, ¿sí? Prácticamente nulo. ¿Por qué? Porque esta facultad psicológica que nosotros tenemos, como es la voluntad, ¿sí? Que es la acción de querer hacer algo, se encuentra precisamente en las funciones cognitivas superiores. Vamos a partir de allí. Es parte de las funciones cognitivas superiores, la voluntad. Ya. Cuando hablamos de un tema de adicción, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de un problema de salud mental. Es decir, que toda mi mente, sí, toda mi mente está enferma. Si está enferma toda mi mente, ¿de qué voluntad puedo hablar? Entonces, sí sería un error creer que un paciente realmente está con toda la voluntad de, y por eso es que necesita de un cuidador, necesita de un responsable de que lo ayude, lo empuje, lo motive o, entre comillas, hasta lo obligue a hacer un proceso de rehabilitación, sea de forma permanente en un centro, en un CETAT, o de forma ambulatoria, en un centro, en consultorios, que sí se puede, que sí se puede hacer por si acaso, ¿eh? Siempre va a depender también del grado o la profundidad de la enfermedad. Si es algo crónico, pues difícilmente se va a poder resolver en consultorio, necesita estar ingresado. Por eso fueron creados los CETAT y por eso son aceptados y aprobados por el Ministerio de Salud Pública, porque eso es una realidad, sí, una realidad científica. Cuando es crónica la enfermedad, es casi imposible que un paciente pare por consultorio, necesita un CETAT. Pero cuando un paciente está en principio, en un nivel moderado, lo podemos resolver desde un consultorio, desde un centro que brinde todos los servicios, las comodidades y garantice un proceso para poder salir de esta enfermedad muy peligrosa. Entonces, perdón, creo que me desvié un poquito. Marisela, ¿podrías volver a puntualizar la pregunta? ¿Cuáles son los factores clave que contribuyen a una rehabilitación exitosa en una persona con adicción? Ya, sí, solamente que topaste al principio el tema de voluntad, así es. Sí. Entonces, ¿qué es lo que va a contribuir? Va a contribuir primero que este centro o este CETAT cumpla con el staff de profesionales. Un CETAT debería tener su psiquiatra, sus psicólogos, no psicólogos, psicólogos, algunos, sus terapeutas. De hecho, está normado que a tal cantidad de pacientes, tal cantidad de psicólogos. ¿Ah? ¿Sí? A tal cantidad de pacientes, tal cantidad de psicólogos. Entonces, su psiquiatra, sus psicólogos, sus terapeutas, ¿sí? Vivenciales, operadores vivenciales se les llama, su enfermero o enfermera, ¿sí? Su médico, necesita tener un médico en la institución mínimo. ¿Para qué? Para que este equipo de salud vaya o pueda intervenir en los pacientes. Entonces, primero esto, que la institución que va a darle cobertura o va a albergar al paciente debe cumplir con esos requisitos. 2,
esta institución tiene que tener normas de convivencia. ¿Cuál es uno de los errores? De que las conductas patológicas que el paciente trae de la calle las sigue repitiendo dentro de la institución. Entonces, si no hay una norma de convivencia, no hay reglas o leyes dentro, como lo quieran ver, dentro de esta institución, el paciente va a repetir las patologías que hace en la calle ahora dentro del CETAT. Recuerden que esto es un problema de salud mental y conductual. Entonces, si se sigue repitiendo estos patrones de conducta patológicos, ¿de qué recuperación podemos hablar? Entonces, ese sería el segundo punto. Y el tercer punto ya sería la metodología o el modelo de trabajo con el paciente, que debería ser, desde mi óptica, no dogmático, sino al contrario, abrazar los modelos que sean necesarios para ayudar a ese ser humano. Es decir, podemos utilizar el modelo sistémico, ¿sí? Podemos utilizar el modelo dinámico, ¿sí? Podemos utilizar el modelo del Minnesota, pero podemos utilizar varios modelos. ¿Para qué? Para el beneficio del paciente. Entonces, desde mi óptica, esos puntos deberían estar claros para poder garantizar un proceso exitoso, es decir, que logre salir. Y lo fundamental, parece mentira, pero esto es lo fundamental. Lo otro se puede cumplir, pero a veces este punto no se cumple, que las familias dejen trabajar. Me ha tocado ver muchas experiencias. Me ha tocado ver muchos pacientes que son interrumpidos, lamentablemente, en sus procesos, más por decisión de la familia. La familia interrumpe un proceso y está acabando con la vida de su familiar, porque lo están sacando de un lugar donde está tratando de restablecer algo que es fundamental en el ser humano, que se llama salud mental. Lo retiran y este paciente lo que hace es reforzar la enfermedad. ¿Por qué? Porque entiendo yo que mi familia, entre comillas, apoya lo que yo estoy haciendo. Claro. Entonces, las familias entorpecen los procesos. Las familias, nosotros, por lo menos como yo he trabajado en estos años, hacemos un staff de profesionales donde vamos evaluando, vamos estudiando el proceso de cada paciente y llegamos a una conclusión clínica, el cual se socializa con la familia y la familia, no quiere colaborar o sencillamente no le parece el criterio y toman sus propias decisiones. Y ahí es un problema. Entonces, ese último punto también es esencial. Si no contamos con familia que colabore, que apoye, también por mucho que tengamos un CETAT con todas las instalaciones, todas las comodidades, todos los profesionales, el mejor modelo terapéutico, pero si la familia no colabora, se va abajo el tratamiento. Entonces la familia, con esto termino, entonces la familia tiene que respaldar al profesional. No, porque trabajamos en equipo. La familia tiene que apoyar la recuperación. Repito, la familia, mamá, papá, usted tiene que respetar o apoyar o tiene que estar del lado de la recuperación de su hijo. Es decir, yo voy a permitir o hacer todo lo que sea necesario para que mi hijo salga bien, para que mi hijo esté bien. No tengo que estar del lado del psiquiatra, no tengo que estar necesariamente obligado del lado de los psicólogos o de los terapeutas o del director de la clínica. No, yo tengo que estar del lado de la recuperación de mi hijo. No tengo que estar del lado de mi hijo. Mi hijo está enfermo. Claro. Tengo que estar del lado de la recuperación. De hecho, de lo que tú mencionas, Wilson, esta cuestión de que muchas veces los padres son los que toman las decisiones por el paciente,
Eso Javier no los mencionaba como personas coadictas. Debido a que conviven con un adicto, ellos se vuelven coadictos. Eh, Muchas veces, de hecho lo que voy es que muchas veces a los pacientes los sacan al 1, a los 2 meses, a lo, a lo que según ellos los ven que ya están bien físicamente, por supuesto, y por la atención que se les puede dar. Ya, pero el problema no es el cuerpo, sino la mente, la enfermedad que le conlleva. Pero ellos cogen, lo sacan, digamos, como profesionales se trabaja con los lineamientos, con el tratamiento, se va cumpliendo, pero ellos lo sacan, cortan el proceso y luego ellos creen que los pacientes van a salir y van a tener una vida totalmente diferente. Puede ser, pero en un corto lapso y en cualquier momento eso se desmorona y vuelven a recaer. Y muchas veces las recaídas, y si no es siempre, las recaídas son peores y no permiten avanzar a los profesionales. ¿Cómo se trabaja esto dentro de tu experiencia? ¿Me podrías, se te entrecortó, José, ¿podrías repetir otra vez la última parte o la pregunta en sí? Ya, es por ejemplo, cuando los pacientes se van de la clínica, regresan 3, 4, hasta 6 meses después de haber intentado tener un tratamiento, pero los padres lo cortan o el que los haya internado, volver a trabajar con estos pacientes es diferente a tener uno recién llegado. Ah, ya, ok, ok. Hablas de las recaídas, Ajá. recaídas por retiro. A ver, yo comúnmente lo que he visto a lo largo de estos años de experiencia es que el modelo o los modelos siguen siendo los mismos. Sin embargo, ya en el terreno psicoterapéutico uno es más minucioso y al paciente hay que motivarlo, hay que dirigirlo o direccionarlo a que sea más minuciosa en su recuperación. Sin embargo, cuando ocurre estas recaídas por malas decisiones de la familia o del paciente de abandonar un tratamiento, pues lo que primerito se tiene que procurar hacer y mantener es hacer una conciencia de enfermedad. ¿Qué es lo que ocurre? Las familias y el paciente, cuando cometen ese error, es porque pese a todo lo que han visto, han escuchado y han vivido, no ha servido para hacer una conciencia plena de que estamos hablando de una enfermedad catastrófica, considerada de forma tal cual como hablemos como un cáncer, ¿sí? Hablemos a ese mismo nivel. Hablamos de una enfermedad catastrófica, entonces es porque no se ha hecho una conciencia. Entonces, el paciente que viene recaído viene golpeado no solamente por sustancias, sino viene golpeado a nivel emocional, a nivel espiritual, a nivel mental. ¿Por qué? Porque es una persona que dice, pero ya hice lo que me pidieron hacer. Y volví a Estuve caer. estuve el tiempo que me pidieron que esté, no lo cumplí, es verdad, pero estuve en tiempo y no he podido parar. Entonces comienza a cuestionar los tratamientos y dice, ¿para qué? Si no voy a salir de esto. Entonces, a eso me refiero que viene un paciente golpeado espiritualmente porque se hace la pregunta, se martilla la cabeza. Tuve mi sesión con los psicólogos, tuve mis sesiones con el psiquiatra, tuve las sesiones con los operadores vivenciales y sigo aquí consumiendo, ¿sí? Sigo aquí con las sustancias. Entonces, cuando hay una recaída, definitivamente algo pasó en el proceso, que puede ser del lado del modelo de intervención y que en la mayoría de los casos es más bien porque el paciente o la familia con el paciente no han hecho lo necesario. Entonces el paciente viene golpeado porque cuestiona la ayuda, cuestiona el proceso, se cuestiona a sí mismo. Cada vez que hay una recaída, el paciente refuerza la idea de que no va a poder salir de este problema. Sí, cada recaída es un reforzador de esto. Entonces, cuando llega al CETAT,
por lo menos nosotros lo que hacemos, o yo lo que hago, es primero que haga una conciencia de enfermedad. Segundo, que se apegue más a la parte espiritual y mental de que sí se puede, de que se resbaló. De hecho, en la literatura en el NA, hablan de que a veces el paciente necesita recaer para conocer la magnitud de su enfermedad y por fin despertar, ¿sí? Entonces, pues aparte de la conciencia de enfermedad, por lo menos de mi parte, siempre arrancamos con la motivación. Vamos, tú puedes. Yo quiero que primero revises qué fue lo que te faltó, qué fue lo que dejaste a medias, qué fue cuando saliste, dijiste, ay, no trabajé esto, no hablé aquello, no dije esto. Bueno, vamos por eso. No te rindas, date cuenta, esto que no hiciste o dejaste a media o tuviste la voluntad o el deseo de quererlo hacer, pero quedó solo en tu cabeza y no lo hiciste, hagámoslo ahora. Mira que es lo más probable es que por esto hayas recaído. Entonces, tratar de que el paciente comience a encontrar sus respuestas. ¿Por qué recaí? Porque el paciente solo tiene una, que se llama no puedo salir. No puedo salir. Entonces, nosotros como profesionales o los vivenciales, por lo menos bajo mi dirección, les pido dos cosas. Una, conciencia de enfermedad. Y dos, rescatar a ese ser humano. Ese ser humano ya solito se ha golpeado, se ha flagelado. Nosotros no somos nadie para flagelarlos. Hablando mentalmente, pues no. Al contrario, hacer que él mismo se dé cuenta de que algo le faltó. Y ellos solo dicen con el pasar de las semanas, doctor, yo cuando estuve en el entrenamiento pasado, me callé esto, o hice esto y no lo compartí. Entonces, mira, ¿ves? Ahí está. Entonces, se renuevan, se reavivan las energías, los deseos y la esperanza de poder salir de esto. Increíble, la verdad, como usted menciona, o sea, prácticamente sí ocurre, o sea, eso ocurre. Yo he visto muchos casos de personas que de hecho pierden ya la motivación porque sus hijos vayan a un centro de rehabilitación o hijos que sus padres vayan a un centro de rehabilitación porque consideran o tienen la idea de que van a salir y van a volver a recaer y que siempre va a ser así y se convierte como en un círculo vicioso prácticamente también el entrar y salir de los centros de rehabilitación. Sin embargo, ¿cuáles podrían ser las señales tempranas de una posible recaída, ya de una persona que ya está en estado de rehabilitación, en su proceso de rehabilitación? De pronto, ¿cuáles podrían ser las señales tempranas como para detectar y manejarlas de manera correcta para no volver a caer en ese círculo de adicción? De la recaída. Lo que pasa es que, perdón un momentito. No, tranquilo. Ya, lo que pasa es que siempre cuando el paciente sale de un setup, esta sugerencia para todos los que están escuchando este podcast o viéndolo, cuidado, el tratamiento no es que empezó y terminó en el setup, no, empezó. El tratamiento es permanente, es monitoreado. Yo siempre le pongo este ejemplo. Es como abordar una condición del trastorno del neurodesarrollo, por ejemplo, autismo. El autismo es una condición. ¿Qué significa una condición? Que no tiene una cura, que tiene un tratamiento. ¿Para qué? Para tener una mejor calidad de vida. Pero es eso. La adicción es como una condición. Es como, les pongo este ejemplo, esta analogía, como la miopía. Yo, el quien está dirigiéndose a ustedes, tiene miopía. Entonces, utilizo los lentes precisamente para poder tener un desenvolvimiento más óptimo. Más los lentes no son la cura. Los lentes no van a curar la miopía que yo tengo. Eso es permanente. Es decir, voy a tener que utilizar los lentes de por vida
para tener un mejor funcionamiento. En el terreno de la adicción es algo parecido. Por eso les decía una analogía. ¿Por qué? Porque muchas familias y muchos pacientes creen que salí del CETAT, de la clínica, y nos vemos. Se acabó todo. Y así es, y eso es un grave error. A las familias que ven este podcast, necesito que se entienda esto. Esto es un tratamiento que el paciente debe hacerlo de por vida. Pero doctor, no va a ser a la misma intensidad que un CETAT, porque un CETAT evidentemente ingresó porque estaba crónico, pero ya las expectativas de que un paciente sale de un CETAT más estable son altas, es decir, es un paciente que se lo puede conllevar por un consultorio. Ya el paciente iría al consultorio una vez por semana. Si es un paciente que tiene, aparte del tema de abordaje psicológico, tiene que ser abordado por el psiquiatra, pues va a ir por el psiquiatra una vez al mes. Entonces, el paciente que cumple, como yo les digo a las familias, cumple con el proceso, es un paciente que difícilmente se cae. Entonces, nosotros trabajamos en la atención y a la vez en la prevención, pero les damos los puntos que se deben cumplir. Es decir, asistencia a terapias de grupos de la clínica, comunicación continua y que fluya mucho con su padrino que él escogió, monitoreo por su psicólogo de confianza, y si, como dije, tiene aparte del tema, tiene una intervención psiquiátrica, monitoreo por su psiquiatra, hasta cuando el psiquiatra diga, conmigo hasta allí, continúe con las terapias. Entonces, esos deberían ser los requisitos que un paciente debe ir cumpliendo, respondiendo a tu pregunta, Marisela, para evitar precisamente una eventual recaída. He visto pacientes que han cumplido con estos puntos y ya llevan su séptimo, octavo, 11º año en recuperación. ¿Ah? O sea, va muy, bueno, prácticamente era la siguiente pregunta que yo tenía, ya está respondida, cómo ellos pueden lidiar con situaciones de riesgo. En todo caso, ya queda muy claro de que esto es, excelente el ejemplo que usted utilizó, el de la miopía. O sea, el hecho de que utilicemos lentes no significa que ya vamos a terminar con esta problemática, al contrario, simplemente se mitiga y es una forma de poder no permitir que esa situación o esa enfermedad progrese. Entonces, la verdad que a mí me queda muy claro, espero que a las personas que estén viendo este podcast también, porque son las dudas, creo que son las dudas más comunes que surgen, sobre todo en los familiares de personas que han estado en este proceso en estas adicciones y que de pronto se encuentran en un proceso de rehabilitación. Y pues creo que es uno de los mayores problemas a los cuales ellos se enfrentan, porque sí, o sea, salen de un centro de rehabilitación y creen que ahí ya prácticamente están curados. De hecho, algo que yo aprendí en el episodio anterior es que yo le decía a José, Javier es una persona rehabilitada. Entonces me dijo, no es rehabilitada, es una persona en rehabilitación. O sea, siempre va a estar en el proceso de rehabilitación. O sea, se me quedó demasiado claro, que de hecho lo repito mucho porque es muy nuevo para mí esto. Entonces, la verdad que yo no tengo más preguntas. No sé si José quiere preguntar algo más o aportar algo más. No, de hecho ya, es por algo de lo que cuando yo estaba aprendiendo en esta área, fue algo de lo que a mí también me quedó bien marcado, porque algo lamentable de la sociedad, que es tan común este consumo de cualquier sustancia, y piensan que curarse es de la noche a la mañana, o simplemente que dejar de consumir pero tener los mismos hábitos. O sea, es un poco irracional y es algo que para mí quedó bien marcado todavía en este tiempo. Y es lamentable porque la falta de conocimiento de muchos, hasta profesionales, es muy peligrosa, porque dentro de nuestra profesión
como psicólogo. Por lo mínimo yo estoy alineado también en la parte de las sustancias, de trabajar con pacientes así, pero lamentablemente he tenido personas que dicen, no, es que por ejemplo, eso se hereda, que si un niño nace así, así, o sea, yo le preguntaba, ¿y dónde está la investigación científica que te reitere de que un drogadicto se hereda genéticamente? O sea, puede ser una patología diferente y eso debería ser un estudio distinto. Pero no sé, Wilson, ¿tú qué me compartirías sobre ese tema? Bueno, sobre ese tema. Ok, a ver, está descubierto de que existe el gen de la adicción, pero así como, por ejemplo, la tuberculosis está en nosotros. ¿De qué depende de que florezca o de que brote? Pues va a depender mucho precisamente de mi estilo de vida, de lo que yo haga para que permita que eso pase. Entonces, realmente todos de alguna forma lo tenemos, pero el estilo de vida o las cosas que vamos haciendo, viviendo y callándonos va construyendo una patología. Y luego, pues, tenemos lo que tenemos, que es una adicción. Eh, pero realmente, más allá del gen, es cómo lo vamos construyendo en nuestro contexto. O sea, por ejemplo, hay genes de muchas cosas. Nosotros heredamos millones de genes, pero lo que se notan son específicos, lo que hace nuestra personalidad y quienes nos hace nosotros. De hecho, se podría decir, de hecho, lo primero que comenzamos a hablar es la parte biopsicosocial, o sea, si vive en un ambiente donde los padres ambos son alcohólicos, los hermanos son, digamos, también consumidores de alguna otra sustancia, es obvio que este paciente, o sea, esta persona se va encaminando a ser un consumidor por el estilo de vida que tiene. Porque estamos viendo, por ejemplo, en el ejemplo que te doy, estamos entendiendo que, o sea, es todo lo que él está conociendo en su grupo primario de apoyo, o sea, las personas más cercanas, quienes deben de ser una guía hacia, digamos, algo positivo hacia ellos, los llevan, de hecho, hasta acá. Pero también he visto personas de que, digamos, tienen hermanos o padres alcohólicos y ellos buscan salir, de hecho, muchas veces abandonan la casa. De hecho, fue una de las cosas que vi cuando aprendí a este movimiento, que los pacientes preferían no regresar a la casa por evitar una recaída, porque dentro de su consumismo, o sea, él salía y en la misma noche, en el mismo día, en la noche, habían hecho una celebración para que él era consumidor de la H, que es la heroína, y los padres le habían hecho una celebración y había alcohol, cigarrillo, y él decía, ¿y yo qué voy a hacer ahí? Es como que ya no pertenezco, decía. O sea, ya no es mi casa. De Se hecho, me sienten siento más tranquilo diferentes. que en mi propia casa. O sea, crecí ahí, pero no me siento ni seguro. Yo amo a mis padres, amo a mis hermanos, pero no me siento seguro ahí, con la enfermedad que yo tengo. O sea, pero esto es cuando el paciente ya tiene cierto entrenamiento, cierta terapia y tiene conciencia de enfermedad más que todo. Y sabe que esto también es un factor de riesgo. Es todo lo que podría compartir yo. ¿Ya? Bueno, sí, yo creo que como para cerrar, sí sería muy importante que con su experiencia, estimado psicólogo, nos podría compartir o decirnos usted cuáles creen que sean las medidas preventivas más efectivas para evitar que alguien caiga en adicción. O sea, considero que es muy importante, sobre todo porque hay personas que no están en adicción y sin embargo ven este podcast y familias que necesitan educar. Claro. Familias, chicos y chicas que están en la adolescencia, que es cuando comúnmente ocurre ya el consumo o el primer consumo. ¿Qué es lo que he visto o me ha dejado estos años de experiencia en este campo? Es que lo que debe predominar para prevenir, como dice precisamente Marisela, es la comunicación. Primero la comunicación, pero no esa comunicación donde hablan de las materias, donde hablan de cosas que se hicieron en casa. No, esa comunicación más abierta, más íntima y sobre todo esa comunicación que esté menos cargada o nulo de carga de miedo, de juzgar,
de señalar, una comunicación totalmente abierta donde ese adolescente sienta que le puedo contar todo a mi mamá o a mi papá porque ellos me van a escuchar, no me van a juzgar. Primero eso, para prevenir. Segundo, si ya hubiera un consumo de alcohol o cigarrillos, hablar con ellos y que ellos lleguen a la respuesta de ¿por qué lo tengo que hacer? ¿Por qué consumo? Si el consumo es porque necesito que me acepten mis amigos, si el consumo es porque yo necesito, me he dado cuenta, papá o mamá, que al consumir yo siento que puedo conversar con las chicas, siento que puedo ser muy desenvuelto con mis amigos, en la reunión social puedo hablar muchísimo. Ojo, aprender las alarmas. Estamos hablando de un potencial adicto, ¿sí? La razón no es la sustancia, y eso que quede bien claro. El objetivo no es la sustancia, sino que me conecta aquí hacia la sustancia, saber por qué lo estoy haciendo, ¿sí? Entonces, porque puede ser que un chico diga, no, ¿sabes qué? Pues tenía sed y habían cervezas, coge una y me tomé solo una, pero fue por eso y a la final no me gustó, tomé la mitad y lo dejé allí. Listo. Desde mi óptica, la verdad es que no hay mayor análisis, pero cuando ya un adolescente te dice, es que me siento cool, me siento que me Desinhibido. puedo integrar más con mis amigos, siento que conecto más con las chicas, o las chicas dicen me siento más adulta y siento que los chicos me pueden ver, etcétera, pues aprender las alarmas. Ahí hay un potencial adicto y es momento de intervenir para prevenir. No esperemos que esté en un consumo crónico para recién hacer algo. Entonces, desde mi óptica, básicamente esos dos puntos. Mantener una comunicación fluida, sin cargas emocionales negativas y pues ahondar en este tema del por qué lo estoy haciendo. Y es un entrenamiento. Incluso padres deberían ir a un asesoramiento psicológico porque hay muchos papás que no saben cómo abordar. Y es entendible. Ningún padre tiene un hijo y tiene el manual de cómo ser un buen papá o una buena mamá. Vaya a una asesoría psicológica, vaya a una terapia familiar donde usted puede aclarar sus ideas, puede hacer las preguntas y puede tener mejores luces para abordar a su hijo y a su hija. Y sobre todo en estos momentos donde vivimos en un país donde en la actualidad hay mucho tráfico, mucha consumo de sustancias. Eso, mi querida Marisela. Muchísimas gracias por este gran aporte, porque este es el objetivo de este podcast, pues no, dar a conocer a la ciudadanía de la importancia de prevenir, sobre todo, ciertas conductas, trastornos, patologías que en algún momento pues pueden llegar a afectar la calidad de vida, no solamente de la persona que se encuentra en una adicción, sino también al entorno en sí. Sin embargo, mi estimado psicólogo, usted, si alguien desearía contactarlo, ¿cómo podríamos contactarlo? ¿Cuáles son sus números de teléfono? ¿Usar redes sociales? Claro, soy el doctor Wilson Patín, gerente general de Neurosalud Mental. Es mi centro donde pues damos cobertura o atención no solamente a temas de salud mental como la adicción, ansiedad, depresión, fobias, entre otras, sino que también atendemos trastornos del neurodesarrollo como autismo, TDAH, déficit intelectual, entre otros. Entonces nos pueden encontrar en todas las redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube, como Neurosalud Mental, o también pueden escribir al número del centro, que es el 099-006-3640. Y como les digo, a veces es mejor prevenir, o un par de asesorías para poder hacer las cosas bien, ¿sí? A las órdenes como Neurosalud Mental. Muchísimas gracias. De verdad que me siento muy halagada de que usted se haya dado este tiempito para estar en este espacio.
Sin embargo, queda la invitación abierta pues para topar quizás otro tema que también, bueno, ya un doctor aquí, entonces realmente maneja muchas temáticas. Me gustó mucho eso que usted habló del autismo también. Es un tema que está siendo pensado porque también es una realidad que se vive hoy en día. Recuerdo que una persona en consulta en algún momento me dijo, es que no sé qué pasa, todo el mundo tiene autismo ahora. Muchos niños están Sí, es que hay con diagnósticos inflados y hay otros que sí, pues sí, son reales. Entonces, pero bueno, con mucho gusto, Marisela, y pues le hago la invitación al público que ingresen a nuestras redes. Nosotros tenemos como política de servicio a la comunidad dejar tips, dejar colgar videos informativos, preventivos en nuestras redes sociales. Ustedes ingresan tanto a Facebook como a Instagram y podrán encontrar mucha información sobre autismo, TDAH, nuestra experiencia acá atendiendo casos reales y pues también nuestro conocimiento pues adquirido tanto por la academia como por la experiencia en el día a día. Qué bueno, de verdad, muchísimas gracias. Le deseo muchos éxitos en su trayectoria, pues ha sido un gusto poder compartir este espacio con usted en esta, no sé, en el horario en que las personas nos vean, pero realmente me siento muy agradecida de que usted se haya dado ese tiempo. José, igualmente, muchísimas gracias por haberte permitido compartir este espacio. Pues, como siempre les digo a mis invitados, son parte de la familia Dopaminante y pues esta es su casa. Pueden venir o pueden decir, vamos a tocar este tema, me gustaría tocar este tema, entonces estoy abierta a todas esas posibilidades. De mi parte, eso es todo por hoy. Muchísimas gracias por la invitación. Al contrario, muchísimas gracias por la invitación. Que tengan una buena noche, entonces. Hasta luego. Buenas noches. Así llegamos al final del episodio 8 de su podcast favorito, Dopaminante. Realmente es un gusto para mí poder participar con profesionales de gran trayectoria, agradeciéndoles siempre por la predisposición que ellos tienen para darse un tiempo y poder dopaminar en este espacio, en este podcast que realmente es creado para cada uno de ustedes y también para concientizar a la población de la importancia de priorizar la salud mental. Hoy hemos aprendido algo muy importante. Hemos aprendido de la importancia de prevenir el uso de drogas desde la infancia, desde la adolescencia. También hemos aprendido cómo estas pueden funcionar en nuestro organismo, cómo deterioran nuestra calidad de vida y de qué manera nosotros podemos ayudar a otras personas que también se encuentren en esta situación. Realmente es agradable saber que grandes profesionales se suman a esta iniciativa, a este espacio. Pues sin más que decirles, y creo que ya el profesional lo dijo todo durante el episodio, yo me despido sin antes recordarles y dejarles esta frase. En este Día del Padre, celebramos a los que están a nuestro lado y recordamos con amor a los que ya no están. Gracias por enseñarnos, guiarnos y amarnos, dejando una huella imborrable en nuestros corazones. Feliz Día del Padre a cada una de las personas, de los hombres que saben ejercer este rol, que enseñan, que guían, a los mentores, a las personas que están siempre ahí dispuestas a guiarnos y a llevarnos a un mejor porvenir. De todo corazón, pues un feliz día a cada uno de ustedes. Soy Psico Jazz y nos vemos en el siguiente episodio. Un gusto.